Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy dedicamos este espacio al arte contemporáneo, al encuentro del universo de dos artistas, el cubano-español Jorge Luis Miranda Carracedo y el francés Maurice Renoma. Son más de 70 obras que bajo el título Cosmogonía se exhiben por primera vez y lo hacen en una de las joyas arquitectónicas de París, el espacio Niemeyer. Y tenemos en nuestros estudios a uno de los artistas, a Carracedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también tenemos al comisario de esta exposición, el también cubano Rosmi Porter. Bienvenido, Rosmi. Muchas gracias, Aida. Bueno, y antes de ponernos de lleno a explorar esta fantástica exposición, vamos a dar algunos datos para situar un poco a los oyentes y telespectadores. Carracedo nació en La Habana, estudió en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de San Alejandro y en el año 2000 decide salir a ver mundo y se instala en España. Y desaparece del circuito comercial artístico cubano, se pone a trabajar en la construcción porque también es aparejador, pero sigue creando. ¿Por qué decide no exponer? Nada, cosas de la vida. Es decir, muchas veces pensamos que podemos organizarlo todo, pero al final no los controlamos. Es decir, surgió la tentativa de una exposición en Europa, salí por ella y nada, tomé la decisión de quedarme a vivir aquí en Europa. Lo han hecho muchos artistas cubanos antes, Wilfredo Olán, Amelia Peláez, todos han viajado, han buscado mundo, han visto realmente algo fuera de la aldea y eso fue, creo, lo que me tocó a mí. Fundé mi familia y a partir de ahí, es decir, los cambios normales. Y como todo emigrante, es decir, me he tenido que reinventar. Y esa es la razón por la cual también, de alguna forma, salí del proceso de lo que es de la presentación, el reconocimiento que te apoya la institución, la perdí ya en ese aspecto cuando salí de Cuba. Pero bueno, siguió creando sin exponer, pero siguió en ese proceso de creación hasta que, bueno, hay un reencuentro con Rosmi Porter porque se conocen desde la infancia, pero se perdieron de vista durante mucho tiempo. Porter, que ha hecho carrera como comisario de exposiciones de arte contemporáneo en Francia y en otros lugares del mundo, y fue un reencuentro en 2014 en Madrid lo que hizo que Carracedo volviera un poco pues, a la escena pública, y fue gracias a usted. Cuéntenos. Sí, fue, no gracias a mí, fue más bien gracias a galerista Robert Valois. Yo fui a Madrid a ver otros artistas, que me encomendó hacer una visita, y coincidió que nos vimos con Carracedo. Quedamos para vernos para un café, hace años que no nos veíamos, y Carracedo estaba trabajando en ese periodo en un restaurante, estaba trabajando de mesero, un mozo de café, como se dice en España. Y llegó y, como siempre, empezamos a conversar, a reírnos, y saca un blog de dibujos y me dice, mira estos dibujos que he estado haciendo últimamente, es increíble, porque me paso horas en el metro y le da un nervio increíble al dibujo el movimiento del metro. Me enseñó aquello, seguimos conversando, estuvo simpático y me ofreció 2 o 3 dibujos de eso. Yo lo metí en mi carpeta de papeles y 2 o 3 días después, en una reunión con Robert Valois, de la Galería Valois, estamos en el buró conversando, yo saco mis papeles y él mira los dibujos, ve la atención y dice, ¿eso qué es? Y le hago el cuento rápido, ¿no? Es un amigo mío, excelente pintor, está en España, pero no ha querido exponer más. Y nada, me ofreció esos dibujos y dice, no, pero esos dibujos están súper interesantes, hay que trabajar con él, hay que exponerlo, ve a verlo, regresa yo a verlo, conversa, a ver si podemos hacer algo juntos. Bueno, y a partir de ahí vuelve a exponer, ¿no? Esa raíz de ahí se preparó una serie, fue la primera exposición con una galería fuerte aquí en París de Carracedo. Él preparó una serie inspirada en este encuentro un poco porque se hicieron unos dibujos, una serie de dibujos con fondos de café. La Galería Valois está situada en la Rue de Sena, que hace esquina con La Paleta, que es un lugar emblemático de los pintores. Y se montó inclusive una performance en la que Carracedo durante una media hora fue quien sirvió el café y le entregaba un dibujo original a cada cliente por sorpresa. Integrando sus 2 facetas de ese momento, ¿no? Sí que... Bueno, pues ahí, a partir de ahí ya vuelve a exponer en París, La Habana, Nueva York también, creo. En La Habana no, lo expusimos en la UNESCO, se expuso en el Palais de Cavour en Italia durante Artísima, se expuso en Nueva York
y se expuso aquí también en París, en la galería Valois. Bueno, pues ahora vuelve a París con esta exposición Cosmogonía, que es el fruto de 5 años de colaboración con Maurice Renoma, que es un diseñador de moda imprescindible para entender un poco los cambios que hubo en el código vestimentario a partir de los años 60, que cambió su faceta de diseñador por el de fotógrafo, gran fotógrafo que ha fotografiado a estrellas tanto de la literatura, la música, como del cine del siglo XX. 24 fotos de Renoma que han sido impresas en lienzo e intervenidas por usted. ¿Cómo ha sido este proceso de creación? Bueno, ha sido un proceso realmente que me sorprendió desde el principio. Es decir, me hubiera gustado que hubiera contado él, que es el artífice como comisario y el arma realmente de que se diera la fusión, ¿no?, entre Maurice y yo, porque bueno, él conocía a Maurice. Algo vio, no sé todavía, no me lo ha explicado, que podía salir bien esto, porque él me conoce a mí, que tengo un carácter un poco retraído y incluso que me voy hacia mi mundo, y de hecho por eso es alguna de las explicaciones que intento buscar yo al ostracismo, ¿no?, de esos casi 15 años que estuve en España sin exponer. Pero bueno, seguí trabajando. Y ahí en esa se dio una ocasión de que Maurice iba a exponer en La Habana por medio de una comisaría que había hecho Rosmi. Y de pronto me dice, ¿qué te parece si mira las fotos de Renoma a ver qué te parece? Entonces digo, déjame verlas. O sea, a mí me atraparon muchísimo una nadadora que él tiene. Y inmediatamente vi esa nadadora inmersa no en el medio acuático, sino en el universo vegetal, que es algo recurrente que está dentro de mi obra. Y le dije, me parece que puede ser interesante. ¿Tú crees que me lo pudieran imprimir así con el fondo blanco? Y incluso hice un espejo. Es decir, invertí la nadadora, hicimos un díptico que está ahí ahora mismo en la exposición Cosmogonía. Y a partir de ahí comenzó el proyecto. ¿Qué ocurre? Que las colaboraciones no pueden ser, desde mi punto de vista, forzosas. Tiene que fluir. Tiene que haber una conexión, ¿no? Tiene que haber una conexión, tiene que haber un fluir, ¿no? Y yo creo que se dio ahí cuando ocurrió ese primer comienzo. Y de ahí, bueno, pues se seleccionaron 24 obras y de las cuales fui poco a poco, de hecho, intentando no deformar de alguna forma los códigos de Renoma, pero en la medida que fueron surgiendo, fui pidiendo que me dejaran, y surgieron obras donde la propia deformidad o ocultación de partes de los propios textos de Renoma dieron un resultado mucho más interesante y yo creo que han despertado un universo de sorpresa, porque yo ni yo mismo me lo esperaba. Y la verdad, he terminado con muchísima gratitud por el hecho de tener la oportunidad de haber podido colaborar con una persona tan célebre como él. Es decir, considero que es una persona, efectivamente, como lo acabas de decir, es decir, que ha registrado momentos muy importantes, es decir, personalidades muy importantes en la cultura del siglo XX y XXI. Y no solamente eso, sino es que ha tenido un ojo muy, muy fino. Yo digo, incluso tiene una gran sencillez, y es una habilidad muy grande que lo tienen los buenos fotógrafos, de captar momentos especiales. Es decir, con una síntesis muy interesante. Entonces, en ese aspecto me parece muy interesante la obra de Renoma también. He buscado en el diccionario qué quiere decir exactamente cosmogonía, que es el título que lleva la muestra, y dice, es una narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo, el ser humano y el universo. ¿Cuál es la narración, Rosmi, que proponen Carracedo y Renoma? El título de la exposición vino a partir de una sugerencia precisamente de Renoma. Hace un rato decías con respecto a su trabajo fotográfico. Renoma es una persona que se dice touche à tout, como se dice en francés, touche à tout. Le interesa todo, ha hecho de todo. Y como artista es muy tranquilo y con su aparato de fotos va a todas partes y tira fotos y fotos y fotos y fotos y fotos. De tantas fotos que ha tirado, ha creado un universo, una manera de interpretar, una visión muy propia de su vida, de su vida. Y de cierto modo, cuando ves la retrospectiva de todas las fotografías que ha hecho, es un universo. En el caso de Carracedo, es lo mismo. Carracedo, cuando entra con su trabajo en las obras que realiza, él muestra su universo propio. Yo pienso que al final la idea era de esta fusión crear un encuentro, una nueva realización que da lo que se llama cosmogonía. El alter ego
de Carracedo es el astronauta, acompañado siempre de elementos arquitectónicos como la torre, y de la naturaleza, con los paisajes de fondo y a veces con la hibridación de figuras. Y en el caso de Renoma, por ejemplo, en los últimos 2 años se ha centrado mucho en el tema de un pescado que le llama Cristóbal y lo considera su alter ego. Es un pescado que le toman foto a todas partes donde va durante 2 o 3 años, una persona que se mueve muchísimo en Asia, Europa, Estados Unidos. Y de cierto modo, ese pescado en las fotos, las situaciones que él las toma, muestra una crítica al consumismo, al uso abusivo del plástico, al problema que tiene el planeta y el debate actual con respecto a la sostenibilidad, un debate que igualmente Carracedo toca en su obra desde hace muchos años. Justamente, que no es un efecto de moda, lleva trabajando con esa conciencia planetaria, ¿no? Desde hace tal vez décadas. Y si habla del pez como alter ego de Renoma, usted tiene un alter ego que es el astronauta y que aparece en muchas de sus obras. ¿Qué quiere decir el astronauta? Es una metáfora muy simple. Intento buscar cosas sencillas porque dentro del arte hay una cosa que sí me interesa. Sí me interesa comunicar. Aunque nosotros no somos literatos, es decir, escritores describiendo cosas específicas, pero sí, por ejemplo, a mí me gusta narrar historia, me gusta conectar y dar contenidos. Y el astronauta es un poco el símil, de alguna forma, de lo que somos nosotros. Los considero que cada uno de nosotros es una visión muy personal, somos viajeros. Entonces, cuando intenté buscar ese personaje o diseñar ese personaje, dije, bueno, ¿de qué forma está vestido ese viajero? ¿O puede estar vestido ese viajero? Y me di cuenta que el traje que más lejos ha llegado o que mejor se ha preparado para las inclemencias más hostiles es el del astronauta. De hecho, también tiene que ver algo con mi infancia. Es decir, cuando yo tuve 9 años, la profesora mía de la primaria me preguntó siempre la pregunta típica, ¿usted qué quiere ser cuando sea mayor? Y yo le dije, cosmonauta. Pero eso fue un año antes que subiera Arnaldo Tamayo, el primer cosmonauta cubano, y me robó la plaza. Entonces me enfadé muchísimo con Arnaldo Tamayo porque me robó, pero bueno, ya tenía 9 años, es decir, no podía competir con él. Y entonces, desde ese entonces, quizás ese personaje siempre me gusta mucho también el tema de las estrellas. Yo creo que a lo mejor podría haber estudiado astronomía, que no es astrología. Y entonces el cosmonauta es un poco eso, es decir, el símil de lo que somos como viajeros, ¿no? Bueno, pues les deseo que sigan viajando por mucho tiempo, ya no nos queda tiempo en este programa y les deseo que les vaya muy bien en esta exposición en el espacio Niemeyer de París, de esa exhibición Cosmogonía, que va a estar, creo, todo el mes de octubre, ¿verdad? Va a estar todo el mes de octubre hasta el día 27. Hay algo interesante que va a pasar también, que es el día 19, es la inauguración de una instalación de Miguel Chevalier en el marco del circuito Outsider de la FIAC. Quiere decir que el 19 se va a relanzar una vez más la exposición con una gran proyección que será sobre la cúpula de este espacio magnífico. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.